Buenas tardes, iglesia. Bienvenida a un servicio de Calvary Chapel Vida Nueva Mazatlán. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 3. Estamos estudiando esta carta y estamos dándole un enfoque del llamado que tenemos como cristianos, como iglesia. De hecho, el día de hoy se va a enfocar muchísimo en la iglesia en conjunto. Y en lo que la abres, déjame recordarte que mañana va a haber servicio presencial y nos gustaría que llegaras temprano para encontrar lugar. Vamos a dividir las áreas y vamos a explicar esto después, más tarde tal vez, y mañana en el servicio. Entonces a las 11:15 te esperamos ya en la iglesia. Está en la Colonia Estadio. Si has sido, pues ya sé dónde es. Si no has sido, está en la Colonia Estadio, en la calle Roble, número 812. Es en la esquina, justo despuesito de la tienda del Iste y una cuadra antes o después, si vienes del Oxxo para acá, del sindicato de taxis. Espero no ser mal GPS para ti. Ponle ahí en Google, Vida Nueva Calvary Chapel, y te va a aparecer. Dale cómo llegar y está bien fácil. Estás invitado, te esperamos, y en lo que ya encontraste tu Biblia y la tienes ahí abierta en 1 Corintios 3, voy a leer todo el pasaje del versículo 9 al 23. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Dios, gracias por esta palabra que nos permites leer y escudriñar el día de hoy. Pido que nos enfoques en ella, enfoques nuestra mente y nuestro corazón este tiempo, Señor, para poder entender y escuchar tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, sí está largo, pero vas a ver cómo se va a hacer bien fácil. Se bosqueja en 4 partes. La primera parte es que edifiquemos sobre el fundamento. La primera parte es la más extensa y se llama edifiquemos sobre el fundamento. ¿Qué estaba pasando cuando escribió Pablo esta porción? Recuerda que viene escribiendo sobre la importancia de la unidad que tenemos, la importancia de la unidad como iglesia que tenemos, y cómo se está presentando él como servidor y colaborador de Dios, pero aparte de él, cómo presenta también a Apolos y cómo presenta a Cefas y a todos los colaboradores que están sirviendo junto a él. No hay importancia en el campo de batalla, todos somos iguales. Y eso, así empieza diciendo que son colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ya está pasando de ser algo... Hasta estaba hablando de plantas en el capítulo 2. Estaba hablando de carnales en el capítulo 3. Terminó hablando que uno regaba, el otro plantaba. Y ahora está hablando como si fuéramos un edificio. Está dando este ejemplo y está dando esta explicación a través de un edificio para poder comprenderlo mejor. Y ¿por qué está hablando Pablo de esto? Como te digo, este último capítulo, este tercer capítulo, no es el último de la carta, pero este tercer capítulo
Es el último para dar cierre a este tema que necesitaban los corintios en ese entonces, que es la unidad como iglesia. Había celos, había pleitos, había contiendas a causa de doctrinas mal enseñadas, había a causa de líderes que estaban dividiendo la iglesia, y no los líderes, las personas, los congregantes estaban haciendo división por hacer favoritismo con líderes. Ando bien trabado, pero todo bien, puro nervio. Ahora, Pablo quiere dar una idea clara sobre el unirse y cómo ser un solo cuerpo. Y para dar esta idea y dar estos ejemplos, habla sobre la construcción y habla sobre que somos un edificio de Dios. Y ahí empezamos en el versículo 10, es donde realmente empieza Pablo a hablar de esta manera. Y vamos a leerlo para recordar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Primer punto, para lograr la meta como iglesia, para lograr llegar a Jesús como iglesia, debemos de asegurarnos de que estemos edificados en el fundamento correcto. Estoy cerca de una construcción, tal vez escuches martillazos y tablazos, y esta casa que se está haciendo aquí a un lado tiene su cimiento bien fuerte, y el cimiento que hicieron estas personas, que el arquitecto puso y el ingeniero civil diseñó, y es un rollote todo eso, y no me voy a meter en eso porque no se trata de esto. Pero el cimiento es lo que define la forma del edificio, es lo que define la anchura, es lo que define la altura, el peso que se le va a poder meter al edificio. Y así de importante es el cimiento. No se ve, después de que tú ves una casa, tú solamente ves lo externo, ves los acabados, ves qué tan bonita está pintada, pero el cimiento es tan importante. Si no tuviera cimiento, la casa se derrumbaría en un segundo. Tal vez duraría un poco parada, pero con el paso del tiempo no aguantaría nada. Y la importancia de escoger un buen material para este cimiento, pues es muchísimo. Depende del terreno que vas a meterle, depende de la tierra en la que va a estar construido, depende de la humedad en la que está en el ambiente. Muchísimas cosas influyen para escoger un tipo de cimiento. Entonces, ¿qué tan importante es que como iglesia estemos fundamentados en algo fuerte, en algo firme, en algo que sea continuo, en algo que no cambie ni hoy, ni mañana, ni nunca? Eso es el primer punto. Para lograr la meta como iglesia, debemos de asegurarnos que estemos edificados sobre el fundamento correcto. Pablo le está diciendo a los corintios que recuerden cómo él, así como un perito arquitecto, y en el griego creo que es arquitectón, cómo él se dedicó y cómo él puso manos en la obra para dar los fundamentos y poner las bases de la iglesia. Que recuerden cómo estuvo trabajando ahí, y Pablo les está diciendo que recuerden que él les puso un cimiento en Cristo y no en otra cosa, que recuerden lo que él estuvo hablando y diciendo, y Pablo los fundamentó sobre esta persona. Entonces, ¿qué tan importantes son los cimientos en la construcción? Son muy importantes. Nuestra vida debe estar cimentada en Cristo solamente. No es estar cimentados en un programa como iglesia, no es estar cimentados en un color o en un logotipo como iglesia. Nuestro fundamento no está en eso. Nuestro fundamento no está tampoco en el tipo de música que tocamos en la iglesia. No está ni siquiera en el tipo de vestimenta, ni en cuánta tecnología usamos. Nuestro fundamento como iglesia debe de estar fundamentado en Cristo solamente. Lo que viene después, el trabajo duro como iglesia, el trabajo duro como cada uno se propone, y conforme a la gracia de Dios vamos avanzando, eso ya viene después, pero el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Sale? Versículo 10. Yo como perito arquitecto, o sea, Pablo, puse el fundamento. Pablo fue y puso el fundamento. Carlos y Joel en Vida Nueva son pastores. Carlos es el pastor principal, y hace poco nombramos a Joel como iglesia para que fuera y ordenarlo pastor. Y es una bendición. Carlos y Joel nos han enseñado a través de lo que nos predican y a través de su vida. Y si los conoces, pues no vas a dejarme mentir, pero a través de su vida podemos ver y podemos obtener cimientos y fundamentos en Cristo. Y ellos como pastores se han encargado de fundamentar y poner el cimiento de esta iglesia en Cristo, no en otra cosa.
no estamos casados con un tipo de doctrina ni nada de eso. Estamos solamente fundamentados con Cristo y casados con Cristo como iglesia. Entonces han puesto el cimiento, ellos saben la responsabilidad que es esto, ellos saben que a partir de esto es el crecimiento que va a tener la iglesia. Ellos en su corazón está que Jesús, al igual que en el corazón de Pablo, ellos está el compartir el mensaje de Jesús tan claro y tan puro para que el fundamento de la iglesia sea perfecto y sea bueno porque es Cristo. Entonces, ellos, tanto como Pablo, son y ya hicieron su trabajo como peritos arquitectos. Ellos ya estuvieron poniéndose bien truchas y supervisando para que el fundamento sea ese. Y ahora, por gracia de Dios, y lo repito, por gracia de Dios, ahora están supervisando que esos fundamentos sigan intactos. Ellos siguen supervisando a líderes, están supervisando a las ovejas, a los congregantes, a la persona que acaba de llegar el día de ayer, lo están supervisando que el fundamento de su vida y de la iglesia siga intacto, sea Cristo. Y aquí entra nuestra parte. Y si te fijas y si lees, dice, yo como perito arquitecto, o sea, Pablo, puso el fundamento. Uno pone el fundamento y otro edifica encima. Este otro que edifica encima, ¿a quién se refiere? Se podría referir a Apolos tal vez, se podría referir a otro líder de la iglesia, pero mi corazón yo creo que se está refiriendo a Jesús y es muy lógico. Es muy lógico que Cristo sea el fundamento, sea el cimiento y que al mismo tiempo Cristo sea el que esté edificando y vaya dando el crecimiento a la iglesia. Entonces, arquitectón es aquel que está supervisando este trabajo, un arquitecto, y al mismo tiempo es un obrero. Tectón es la palabra para obrero. Y el otro que edifica encima viene siendo Cristo. Y cómo encarga después de eso, cómo encarga, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. La sobreedificación, ¿qué es? Que cada uno estemos al pendiente y cada uno estemos al tanto que estamos haciendo y que estamos poniendo encima de lo que ya está edificado. Cristo está edificando y me gustaría que te lo imaginaras como un obrero tal cual, Él es un obrero. Cristo como obrero está edificando, está sudando, está poniendo ladrillos, está metiendo enjarre, está haciendo todo para que la obra quede firme y maciza. Y ahora nosotros estamos sobre edificando y ahí imagínate que estás haciendo los acabados de tu casa. Mira tu casa, mira los acabados, mira el enjarre que está en tu casa, mira las cosas que tú haces para que tu casa se vea bonita y le dé belleza al hogar. Eso hacemos nosotros. Nosotros ahora estamos sobre edificando. Estamos dándole acabado a la iglesia para que tenga esa belleza. Entonces, ¿cómo va la obra? Un perito arquitecto está checando que la base y el cimiento sea Cristo. Después, Cristo está continuando esta obra, está edificando encima del mismo fundamento. Y ahora cada uno de nosotros es responsable de mirar cómo nos estamos sobre edificando. Ahora, puede que haya un buen fundamento, pero que arriba, lo que esté arriba del fundamento, pues sea un cochinero. Que el trabajo final sea un cochinero, la verdad. Jesús es el fundamento, Pablo es el perito arquitecto y Jesús es el mismo que edifica. ¿Ok? Y nosotros, ahora es el segundo punto, nosotros tenemos que escoger los materiales correctos para poder sobreedificar de lo que ya está puesto. Nuestra tarea como iglesia es escoger los materiales correctos. ¿Y cuáles son los materiales correctos? Pues, ¿cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea el material correcto? El material correcto es la palabra. Así como la palabra ha sido la semilla, así como la palabra ha sido la carne y la leche de nuestra vida, ahora es el material correcto para poder edificar la iglesia. Mañana que vamos a regresar por primera vez después de muchísimo tiempo, pues ahora hay que estar más truchas y poner mucha más atención para poder crecer en sabiduría y para poder caminar y traer acabados muy hermosos a la iglesia y traer belleza a la iglesia de Cristo, al edificio, al lugar. Y no me refiero al literal lugar, me refiero a nosotros como congregación. Ok, sabemos que Jesús como constructor
no va a cometer errores. Sabemos que Él como constructor y como creador no va a cometer ningún error. Pero sí puede que cometamos nosotros, ahora como sus hijos y como humanos, cometer el error y que por nosotros el acabado esté horrible, esté muy feo. La clave es el material, la palabra de Dios, como te digo, así como es el alimento para la madurez y como es la semilla que se planta en el nuevo creyente, la palabra de Dios es el material correcto. Ahora, el punto de este segundo punto, te digo, es que en medida de que tú leas la palabra de Dios y vayas creciendo en sabiduría y vayas buscando y vayas agarrando estas piedras preciosas, en medida que tú hagas esto, vas a edificar la vida de los demás también. Vas a edificar primeramente la tuya y después de esto vas a sobreedificar la vida de los demás. Y esta idea sale del versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, o piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El oro, la plata y las piedras preciosas con el fuego, yo creo que muchos de nosotros sabemos que con el fuego se sale la pureza, sale la pureza de estos materiales y lo impuro queda arriba es puro cochinero y eso se tira con el fuego. Yo he visto en el trabajo en el que estoy, yo he visto cómo el cobre y otros materiales, cómo sacan esta impureza y queda arriba como un grumo negro y abajo de eso queda el material puro y ese es el que se usa. Igual el oro, la plata y las piedras. Con el fuego, cuando se prueba con el fuego, es cuando realmente sale la pureza. La madera, el heno y la hojarasca con el fuego se consumen y quedan cenizas solamente. Y la idea de Pablo que nos está dando ahora a través de esta carta que escribió a Corintios es que lo que tú edifiques, lo que tú le metas de acabado al edificio o a la iglesia o a tu hermano o a la congregación, con el fuego en el juicio de Dios será probado. Entonces, imagínatelo muy literal, muy literal. Se requiere mucha riqueza espiritual para poder embellecer el edificio, para poder darle un acabado precioso. Esta riqueza espiritual son los frutos del Espíritu y cómo ejercitamos, cómo nos preparamos para dar frutos del Espíritu, pues solamente leyendo la palabra, viviendo día a día por la gracia de Dios y llevando a cabo las cosas y las aplicaciones que nos da Jesús y Dios a través de su palabra. Es la única manera en que vamos a ver frutos. El ejercer nuestra vida espiritual es muy importante primeramente para nosotros y ahora para la iglesia. Nosotros crecemos espiritualmente, pero edificamos a la iglesia con las palabras que hacemos, con las palabras, con las acciones que damos, con las contestaciones, con las actitudes. Eso da el acabado. ¿Te imaginas llegar a la iglesia y literal, imagínate que llegas a la iglesia mañana y te quieres poner a orar, te quieres postrar y quieres orar y empiezas a ver cómo caen piedras, cómo cae enjarre y aparte de eso, imagínate que las piedras de la iglesia hablaran, te imaginas que escuchar de repente, ah, el hermano no me saludó, o el hermano me miró feo, o ¿por qué me puso Dios aquí para servir si yo no quiero servir? Imagínate qué incómodo sería si realmente las piedras que ya están ahí y no se van a mover hablaran de la manera en que nosotros como piedras vivas muchas veces nos expresamos, muchas veces tenemos actitudes de queja, tenemos actitudes de egoísmo, actitudes de enojo hacia el puesto en que Dios nos ha puesto a servir. Tenemos actitudes de celos, de pleito y de contienda, que es lo que Pablo estaba tratando de quitar de la iglesia. ¿Te imaginas qué incómodo sería llegar a un lugar así, donde literal escucharas que una piedra hablar y se quejara de la manera en que nos quejamos nosotros como piedras vivas? Te lo estoy diciendo esto para que medites y pienses si realmente estás edificando y metiéndole belleza a la iglesia o estás arruinando la obra de la iglesia, estás dando un acabado feo.
No te lo estoy diciendo en mal rollo, esta palabra también me está pegando duro, por eso ando todo trabado, yo creo. Y quiero decirte que no te sientas condenado. Esto te lo estoy compartiendo y te lo estoy hablando así como Pablo se los dijo a ellos. Te lo estoy compartiendo para que podamos meditar y podamos crecer como iglesia y tener un edificio hermoso y que podamos sentir ese amor y ese hogar que hemos sentido en la iglesia ya que regresemos a estar ahí. No por hacer una mala obra te va a condenar Dios, pero por hacer una mal obra sí vas a ser probado en fuego. Imagínate pasar lleno de madera, lleno de heno, lleno de hojarasca, que de alguna manera aporta a la construcción, pero al final se quita todo esto. Imagínate pasar por el fuego con esos materiales y vas a quedar desnudo completamente y vas a llegar con Dios sin nada más que con cenizas. Imagínate ahora pasar con oro, con plata, con piedras preciosas, van a ser probadas en el fuego y vas a llegar con algo puro para Dios. No es en mal plan, es que yo lo siento como regaño para mí. Por eso te lo comparto de esta manera, porque también sé que es una llamada de atención. Carlos lo ha dicho, es una llamada de atención. Entonces, es el contexto, ¿no? De la iglesia, que la iglesia de Corinto estaba pasando por divisiones, pleitos, celos, y esta iglesia necesitaba una palabra así para poder parar y para poder tomar la dirección correcta, tumbar los acabados que estaban feos y volver a echar el enjarrado, el enyesado o poner molduras sobre el edificio hermoso para que quede precioso, con plata, con oro, con piedras preciosas. Y yo creo que la tirada de Pablo en ese tiempo era ver el templo que estaba, el templo de ellos, era que voltearan a ver su templo y así como se preocupaban por la estética del templo, se preocuparan por la estética y por el interior, pero del templo de Dios, lo que es la iglesia realmente, lo que es la comunidad de la iglesia. Eso les estaba diciendo Pablo. Y versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sos vosotros, santo es. No hay ninguna condenación. Lo que está diciendo Pablo en esto es que si alguno de nosotros está edificando de una manera incorrecta y está metiendo materiales que no son correctos para la edificación de la iglesia, Dios nos va a probar y Dios dice que lo va a destruir, pero no te lo tomes tan literal. La manera en que se expresa así es porque de alguna manera tú empiezas a sentir una ruina espiritual horrible, empiezas en decadencia y empiezas a ir de bajada, la empezaste a regar con algo y dices, sabes que ya no merezco hacer esto y entras a un pozo donde yo he estado, entras en un pozo donde ya no puedes, ni siquiera sabes cómo salir, ni siquiera sabes qué hacer. Entonces hazte esta pregunta: ¿estás embelleciendo? ¿Estás dándole un acabado hermoso al templo del Señor o lo estás arruinando? Pregúntatelo. Aquel que ya está dando fruto el día de hoy, aquel que está caminando y está dando fruto, Dios lo está llamando a seguir así. Y aquel que trae celos, pleitos y divisiones está recibiendo una llamada de atención. El día de hoy es una llamada de atención de parte de Dios y Dios va a aprobar la obra que tú estás realizando en la iglesia. No habla de condenación, está hablando de ruina espiritual. ¿Y a qué me refiero? Cuando atesoras tú, cuando te pones a leer, cuando agarras condición y agarras, sí, empiezas a leer la palabra diario y empiezas a ejercitar tu espíritu, empiezas a crecer y a tener riqueza espiritual. Y esta riqueza primeramente es para ti y después de eso la compartes con las demás personas. Pero si en lugar de esto estás compartiendo egoísmo, estás compartiendo pleitos, estás compartiendo cosas, lo poco que ya tienes te será quitado, dice una porción, no recuerdo cuál es. Y aquel que tenga mucho, pues más se le dará.
guardas en tu corazón. Lo poco que tienes, si sigues dando ruina y traes cosas negativas como los pleitos, los celos, las contiendas y no estás edificando correctamente, lo poco que tienes te será quitado. Y aquel que tiene mucho más se le dará, porque está creciendo y está madurando espiritualmente. Entonces, cuando decimos o pensamos, ya no estoy creciendo espiritualmente, ya no estoy avanzando, ya me siento estancado, ¿por qué no cambias ese pensamiento y esa actitud mejor a pensar qué puedo hacer o qué puedo decir para que crezca la iglesia espiritualmente? ¿O qué hace falta para que crezcan otros espiritualmente a través de mí? Y cuando te pasa esto, cuando sientes ese estancamiento, es la razón de esto es que has dejado en segundo lugar la palabra de Dios, has dejado en segundo lugar a Dios, has dejado en segundo, tercero o cuarto lugar el orar y depender de Dios. Y la manera en que estás creciendo personalmente en tu relación con Dios es la manera en que va a haber crecimiento a la vida de otros o empobrecimiento espiritualmente a la vida de otros. Todo depende también de ti. Es responsabilidad de nosotros el estar creciendo, el estar compartiendo ese crecimiento que sea sano en el fundamento de Cristo, no en otra cosa. El fuego de Dios va a probar la obra y el fuego no es condenación. Dios va a juzgar estas obras de vida. Entonces, segundo punto, sé sabio, edifica con los materiales correctos. Sumérgete en la palabra, sumérgete. Ahora los otros dos puntos van a ser bien rápidos. Fíjate, ¿eh? Te pregunto una cosa, ¿quisieras llegar tú con el Señor con las manos vacías? ¿Quisieras llegar y decirle, Señor, todo lo que me diste en mi vida, todo lo que me diste para poder ejercitarlo, pues no lo usé porque preferí ser necio, preferí ser arrogante, corajudo y no hice nada? Soy salvo y es gracia de Dios, pero vengo con las manos vacías. ¿Te imaginas llegar a ese punto cuando estés en la presencia del Señor y lo mires en los ojos y todo se haga ceniza? Es muy tremendo y me ha puesto a pensar, sí somos salvos, pero también depende de nosotros cómo vamos a ejercitar y a usar estas cosas que Dios nos ha dado. 18 y 20, ya para casi terminar, dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio entre este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Tercer punto, sigue los planos correctos. La sabiduría de este mundo no te va a ayudar a poder edificar la iglesia, los trendings o las tendencias que están ahorita no te van a ayudar a tener un mejor ministerio, no te van a ayudar a tener una mejor relación con Dios. Tienes que seguir la sabiduría de Dios. Si Dios en su sabiduría y en su bondad te dice que hagas algo, pues lo vas a hacer. Si Dios te dice que hables de tal manera, lo vas a hacer. Pero no por seguir tendencias que están ahorita, no por seguir la moda de otras iglesias, vas a edificar igual que esa iglesia. Tal vez esa iglesia está creciendo porque se están edificando entre ellos de una manera correcta. Tal vez están creciendo de igual manera porque su espíritu ya está en la madurez para poder crecer y reciben personas nuevas y empiezan a crecer igual. Nosotros debemos de buscar nuestro propio ritmo en la edificación de Cristo. Crecer igual, caminar, ver qué hay en nuestra comunidad, qué se necesita. Y ahora sí, usando los planos correctos, vamos a hacer un edificio que es resistente, que es con los espacios correctos, que está diseñado y distribuido de una manera correcta. No vas a engañar a Dios. No vas a engañar a Dios. Si quieres usar otros planos para hacer el edificio, no vas a engañarlo. Él sabe que no son. Si puedes engañar a la iglesia, hermanos, pero Dios te va a disciplinar. Y aquí regresamos a la ruina espiritual. Versículo 20 y 23, para terminar. 21, 22 y 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Ahora, Pablo cambia totalmente la tirada.
Primero estaba diciendo que unos eran de Pablo y otros eran de Apolos, pero ahora está diciendo que ellos como líderes y guías y pastores, ahora ellos están al servicio de ellos. Ahora ellos están para ellos. Y las personas que están ahí edificando, ellos están volteando a ver a ellos. Y hay una idea que hace mucho dije, hace tiempo en una prédica y nunca se me ha ido de la mente, que somos un pueblo de servidores sirviéndonos entre nosotros y sirviendo al Dios que al mismo tiempo nos está sirviendo a nosotros. Somos colaboradores de Dios. Versículo 9. Y Pablo cierra este tema de unidad en la iglesia, volteando los ojos de los hombres, quitando los ojos de los hombres de los líderes y diciéndoles, hey, sí está bien que los miren, pero fíjense en Jesús. Pongan su mirada en Jesús, dirijan su mirada hacia Dios, como cada uno lo que está haciendo le dé gloria a Dios. Y el cuarto punto para terminar es que tengamos una actitud correcta, una actitud de gratitud y una actitud de gloria hacia Dios. Darle la gloria en todo a Dios es esencial para la edificación de la iglesia. Todo lo que se haga, darle la gloria a Dios. ¿Y en qué me gustaría terminar? Me gustaría terminar diciendo que se trata de Jesús. Se trata de todo lo que hacemos en este lugar, en estos videos, en esta iglesia, se trata de Jesús. Y es una cadena grande que te acabo de decir desde que empecé el video. Y te la voy a repetir. Atrás de Carlos, atrás del pastor que enseñó a Carlos, atrás de ese pastor, atrás de muchísimas generaciones, está Jesús. Jesús entregó su vida, Jesús caminó y discipuló a personas. Que el día en que Jesús fue crucificado para morir por nuestros pecados, esas personas quedaron ahí con dolor, con tristeza, con llanto, pero después de ver que el tercer día salió, se sorprendieron, no lo creían y duró con ellos buen rato, unos cuantos días. Después de eso mandó al Espíritu Santo y ahora esas personas que estuvieron fundamentadas en Cristo, pusieron su piedra firme en Cristo, ahora a través de todo lo que ha pasado después de eso, ahora nosotros como iglesia estamos fundamentados en Cristo y es una bendición. Es algo increíble que no puedo explicar correctamente ni bien porque no me cabe en la cabeza que a través de tantas generaciones Dios ha estado siendo persistente y ha estado siendo cuidadoso y en su sabiduría y en su perfección Él ha estado manejando todo para que el día de hoy tú y yo estemos escuchando esto y estemos leyendo esto. Y el día de mañana nuestros hijos y nuestros familiares y personas que ni conocemos, amigos y conocidos, van a conocer la verdad y van a ahora venir a aportar más edificación y van a dar más acabados a la iglesia. Y así como Carlos y Joel se han propuesto y han sido responsables de estar al pendiente de que el soporte sea Cristo, y Cristo mismo es el que está edificando a la iglesia, a todos nosotros nos está edificando en lo personal y nosotros ahora vamos a dar un acabado a la iglesia. Es la cadena para terminar y decir que todo esto se trata de Jesús. Cuando decimos y hacemos ver a otras personas que nuestra vida no se trata de Jesús, ahí estamos mal. Entonces el día de hoy te invito a que medites en esta palabra, medita en las preguntas que te hice. ¿Realmente estás edificando o estás arruinando la obra? Y si lo estás haciendo, no hay condenación. Ponte a cuentas con Dios, sigue caminando, sigue creciendo, sigue alimentándote del material correcto que es la palabra de Dios y sigue trayendo esas piedras preciosas ante Dios. Dale la gloria a Él. Si recibes algo así, dale la gloria a Él. Si pastor es pastor, le da la gloria a Él. Si el líder es líder, le damos la gloria a Él. Si el servidor es servidor, le damos la gloria a Él. Si nos toca estar sentados y escuchar la palabra, le damos la gloria a Él, porque aún esas personas que se consideran a sí mismas como que están solamente sentadas y quieren servir y no han servido, estás haciendo un trabajo todavía por la iglesia. Puedes hacer más, sigue orando, sigue persistiendo y Dios te va a dar poco a poco más. Si Dios ya te ha dado poco y estás arruinándolo, Dios te lo va a quitar. Si Dios te ha dado mucho y si sigues creciéndolo, Dios te va a dar más. Y es para su gloria. Y con esto terminamos. Espero no haber sido de mucha traba de todo esto. Pero bueno, bye. Dios te bendiga.